Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia, damos gracias a Dios, el Señor nos permite reunirnos nuevamente y la verdad es que es un placer porque tenemos invitados especiales y no es casualidad que estemos aquí reunidos, ¿verdad? El Señor es bueno en todo tiempo, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros veamos su grandeza a través de la creación, a través de su palabra. Y yo creo que hoy vamos a iniciar una serie que la verdad nos va a abrir el panorama de cómo es Dios, de cómo Dios es tan grande que nos muestra en su creación todo lo que Él ha hecho. Nos muestra su existencia, nos muestra cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. Y damos gracias a Dios porque el Señor es tan bueno que en eso nos permite ver despliegues, destellos, la perfección de la creación y eso es lo mejor de todo. Damos gracias a Dios porque el Señor nos deja su palabra para que nosotros podamos corroborar y gracias a ello tenemos la ciencia de nuestra mano también que nos permite corroborar la grandeza de Dios. Y eso es lo mejor de todo. Platicaba con un compañero de trabajo la otra vez acerca de cómo Dios es bueno, que nos deja toda la creación, la programación, el código genético que nosotros tenemos. Detrás de todo código siempre debe haber un creador. Y cuando nosotros entendemos eso en nuestro intelecto, saber que alguien creó todo esto es lo mejor de todo. Y yo creo que el Señor es tan perfecto que nos permite todas estas cosas. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú lo has dejado para nosotros, para que nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón, podamos corroborar, Señor, de que tú sigues activo, que tú sigues mostrándonos cosas maravillosas dentro de tu palabra, Señor, que tu palabra no es vieja, sino es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y damos gracias, Señor. Padre, que en esta serie que vamos a empezar, Señor, podamos ver tu majestuosidad, qué tan grandioso eres, tu soberanía, Señor, todo tu carácter, Señor. Que podamos nosotros ver, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos, sean bienvenidos desde Ciudad Juárez. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno. Nos ha permitido compartir con ustedes a lo largo de este tiempo y yo sé que el Señor tiene algo para ustedes el día de hoy. Con que una palabra se quede con cada uno en sus corazones, eso es suficiente para decir, Dios, de verdad tú estás aquí conmigo y me llevas de la mano donde quiera que vaya, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, dice la palabra de Dios. Y vamos con Él, y Él va con nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios. Si gustan acompañarme en el Salmo 19. Salmo 19 es algo que todo hijo de Dios debería aprendérselo, debería saber lo que en él hay, porque dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque sigue continuando el Salmo 19. Pero en esta parte podemos ver la creación de Dios. Cómo nosotros podemos ver cómo Dios, con el comando de su voz, como dice Hebreos 11, con el comando de su voz creó todas las cosas. Podemos ver cómo en Génesis 1:1 Él crea todo el universo, crea todo, dice que creó los cielos y la tierra y damos gracias a Dios. Este salmo es importante porque todavía sigue vigente para los judíos y para nosotros también, ¿verdad? Porque está en la palabra de Dios. Si nosotros vemos la palabra de Dios y decimos, es que el Antiguo Testamento solo aplica para los judíos, o solamente es información para que yo pueda conocer la historia, la verdad es que estamos equivocados. Porque en todo el Antiguo Pacto, en todo el Antiguo Testamento deberíamos de estar buscando a Jesús, detrás de toda la Escritura. Y cuando nosotros asociamos a Cristo Jesús dentro de toda la Escritura,
Es como nosotros empezamos a tener la revelación del Señor, que está ya revelada para nosotros en la Biblia, y damos gracias a Dios. Como les decía, este salmo es importantísimo, es recitado todavía el día de hoy en sus oraciones, en las bodas, ellos lo recitan. Es el primer día del Shabbat, que se conmemora cuando Dios le entregó a Moisés la Torá. Y ellos siguen conmemorando eso año con año. Y le entregó esas tablas, ¿verdad? Es una festividad que todavía ellos están utilizando. Va dirigido al músico principal, lo escribió el rey David. Y damos gracias a Dios. David nos relata de dos maneras cómo Dios se ha revelado al hombre en el Salmo 19. Una es por la creación y la otra es por la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque podemos tener diferentes conceptos de cómo Dios se revela ante el hombre. Y esto en teología se conoce como una revelación general de todas las cosas. Y está al alcance de cada uno de nosotros. Si no, pues cada vez que nos levantamos podemos ver la salida del sol, la puesta del sol en la tarde. Vemos la luna que, como dice el Salmo 19, se está ocultando el sol y en eso viene la luna. Y uno le da, se están comunicando, ¿verdad? Y solamente podemos ver eso en la perfección de la creación de Dios. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí el salmista nos está diciendo cómo el Señor usa un lenguaje poético en esto. No hay duda alguna que David estaba observando la creación, estaba viendo lo precioso que es la creación, cómo cae la lluvia, cómo de la lluvia nacen las plantas, cómo todo eso. Él estaba viendo todo eso. Estaba viendo específicamente el cielo en ese momento, el rey David. Y estaba viendo cómo ante sus ojos podía ver aún más allá. Yo creo que el Espíritu Santo le estaba mostrando a David todo lo que existía aún más allá. Y pudo ver la gloria de Dios en el cielo, en el firmamento. Podemos ver cómo Dios está ahí, cómo tenemos un Dios creativo que creó todas estas cosas. Solo vean los colores de la creación, solo veamos la perfección, la alegría que hay dentro de toda la creación. Tiene un orden. Porque Dios es un Dios de orden, esa es una de las características de Dios. Dios no crea cosas en imperfección, siempre es perfecto en todo lo que Él ha creado, porque tenemos un Dios perfecto. Tenemos un Dios todopoderoso, que con el comando de su voz creó todas estas cosas, y podemos ver la inteligencia detrás de la creación, y eso es lo mejor de todo. Hay cosas que son invisibles que no podemos ver ante nuestros ojos. Todos nos maravillamos y todos pensamos que el mundo gira en nuestro entorno y no es así. En nuestro egoísmo, en lo que nosotros somos, en nuestro orgullo, pensamos que todo siempre tiene que girar a nuestro alrededor y que todo se tiene que mover, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos el planeta Tierra o el Sol, que todo está girando alrededor del Sol. Y no es así. Si nosotros vemos más allá y hacemos un zoom out de lo que nosotros somos, vemos todo un mundo, tenemos una ciudad que está a nuestro alrededor, tenemos nuestra familia, tenemos un país, tenemos el mundo entero que está a nuestro alrededor y no todo gira a nuestro alrededor. Y luego más allá, si hacemos un zoom in, ¿verdad? Si nos acercamos a lo que nosotros somos, que tenemos moléculas, células, tenemos todos nuestros órganos, toda la creación invisible que está, que nosotros no podemos ver. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De nuevo, damos gracias a Dios por la tecnología porque nos permite conocer lo que es Dios. Ahora que ya podemos entender un poco más, porque todavía nos falta muchísimo acerca del ADN. Apenas están logrando hacer toda la conexión del ADN. Y todavía falta mucho. La ciencia está queriendo manipular el ADN, está queriendo cambiar el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel, todas esas cosas. Y la verdad es que cada vez nos vamos a ir acercando más a lo que dice Apocalipsis. Que va a haber personas, seres con cola de escorpión, deformes, con pelos largos. Va a ser una cosa increíble, pero solamente va a suceder cuando el ser humano logre modificar el ADN de las personas. La verdad es que es algo que
que no quisiéramos nadie estar ahí. Y damos gracias a Dios porque el Señor va a venir pronto, antes de que nuestros ojos puedan ver todas esas cosas. Amén. También hay cosas creadas que nuestros ojos, como les decía, no pueden percibir, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y solamente eso es para darle gracias a Dios por la creación. Gracias a Dios, todos los días deberíamos estar agradeciéndole a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos agradecidos, que estemos orando constantemente para poder conocer cuál es la voluntad. David nos muestra, él sabía que no éramos nada, ¿verdad? Que no éramos creados no solamente por accidente, sino por un Dios todopoderoso. Y cuando él empieza a hablar acerca de este salmo, nos muestra, y por eso me gustan las palabras originales hebreas, para saber qué significa y qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través de lo que quería mostrarnos el rey David. Solamente con solo abrir nuestros ojos podemos ver que no somos casualidad. Nuestro cuerpo, cada vez que nos cortamos, no sé si se han fijado que sale agua del cuerpo. Ese es suero. Y eso es la regeneración para empezar a sanar, y empieza una costra y empieza a cicatrizar de adentro hacia afuera. Ese suero permite que no se contamine, que no se infecte. Es una perfección nuestro cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo, cada órgano, nuestras manos, si ustedes se dan cuenta, no somos obra de la casualidad, es algo que el Señor diseñó a la perfección. El Salmo 8:3 nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de la memoria? ¿Y que el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y damos gracias a Dios, porque dentro de la creación vemos como el sello final, la creación del hombre. Dentro de toda la creación, ese fue el sello que el Señor dijo: y todo ya está, puedo descansar, puedo quedarme bien porque todo es bueno. Y damos gracias a Dios porque al final Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y damos gracias a Dios. Y aún así hay personas que dicen: es que yo me creo más que Dios porque yo sé que Dios no existe. ¿Cómo sabe la persona que Dios no existe? Lo ha buscado en todas partes del mundo, lo has buscado en el rincón más oscuro de tu recámara, en tu closet, te has salido de la ciudad a buscar a Dios. ¿Dónde has buscado a Dios? Y esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Dónde está Dios si no lo he encontrado? Y cuando nosotros salimos a la puerta y vemos la creación, desde ahí podemos darle gracias a Dios. Es un privilegio que nosotros podamos saber que Dios está con nosotros. Amén. El rey David nos dice la gloria de Dios en el Salmo 19. La gloria de Dios simplemente es una manifestación de belleza infinita que tiene Dios para nosotros y nos muestra todos sus atributos a través de ella. Le damos gracias a Dios. Esa es una grandiosa manifestación. ¿Cuántos no quisiéramos estar siempre en la presencia de Dios? Porque eso es lo que todos quisiéramos estar. O sea, nos ponemos a pensar, y cuando nosotros estamos cantando una canción, estamos escuchando una predicación, y poder sentir la presencia de Dios, o simplemente en medio de la oración, en medio de nuestro devocional, en medio de leer la palabra de Dios, saber que el Señor está transformando nuestras vidas a través de la palabra de Dios, eso debería ser suficiente para nosotros no apartarnos jamás del Señor. Aquí el salmista nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esta palabra Dios es la palabra El, E-L en hebreo. Y se los voy a decir cómo está este salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cielos es la palabra Samayín, que significa cielo, región sobre la tierra, lugar de las estrellas, el lugar invisible de Dios. Eso es lo que significa Samayín, eso es lo que significa cielo. Y la palabra cuentan o declaran, en otras versiones dice declaran, es la palabra sapar, que es contar en número, en cantidad. Tomar un censo, por ejemplo, eso es lo que significa la palabra cuentan o samar.
zapar, perdón. La palabra gloria es kabod. Y es gloria, honor, esplendor, riqueza. Eso es lo que significa esta palabra. Y lo vemos aquí la palabra Dios, que es Él. Es Dios, el Todopoderoso. Y de aquí viene la palabra Elohim, que es el Dios creador de todas las cosas. Es el Dios Todopoderoso. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra Dios que les decía ahorita es la palabra Elohim. Entonces el Señor nos está revelando que Él es el creador. Y David nos está diciendo que la gloria de Dios cuenta, ¿verdad? Nosotros podemos ver la gloria de Dios a través de la creación, a través de los cielos, solamente con levantar nuestra vista. Y saber que en la noche las estrellas están donde están. ¿Cómo nos podemos guiar? Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, el sol está aquí ahorita en el este, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que para allá tienes que ir y ya te puedes orientar. Hay una perfección detrás de todas las cosas. Las estrellas, los marineros, ¿cómo se guiaban en los barcos? Por medio de las estrellas. Y sabían que podían llegar al lugar porque las estrellas los iban a guiar. No es que las estrellas no se mueven, hay una perfección detrás de todo esto. Entonces el Señor nos muestra aquí en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta palabra crear, la palabra bara en hebreo, y significa crear o un creador o crear de la nada. Eso es crear de la nada, eso es lo que el Señor nos muestra, que de la nada creó algo. Y damos gracias a Dios. Vemos aquí la palabra otra vez Dios, que es Elohim, y vemos la palabra tierra, que es Eres, que es planeta o una tierra inhabitada o es una región. Entonces podemos ver que Elohim, el Todopoderoso, creó todas estas cosas. Pero nosotros podemos entender esto. Y la palabra de Dios nos muestra cómo con el comando de su voz se crearon estas cosas. Solamente le podemos dar gloria al Señor. El Salmo 121:1 nos dice, alzaré mis ojos a los montes. Y aquí viene algo especial. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y Él siempre nos está guardando, siempre nos está cuidando. Cuando nosotros nos llegamos a alejar del camino de Dios, Dios dice, yo simplemente me voy a hacer un lado porque tú no quieres que yo te cuide. Pero aún así en su misericordia Él está viendo por nosotros. Las oraciones, el Señor manda a sus ángeles. Muchas veces hemos escuchado que nosotros tenemos poder sobre los ángeles y no tenemos el poder sobre los ángeles. Nosotros le pedimos al Señor que mande sus ángeles a que nos guarden y nos cuiden. Le damos gracias a Dios. Dice, al admirar la creación, dice la palabra de Dios, cuando nosotros admiramos la creación, vemos el poder del Señor a través de todo esto. Y no hay nada imposible para Dios. Dice Lucas 18:27, es uno de mis versículos favoritos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Muchas veces nosotros en nuestra oración también inclusive no pasa, no sucede por lo cual nosotros estamos orando, pero el Señor está trabajando. Y está trabajando y nuestra fe tiene que ir creciendo en la espera que nosotros estamos teniendo, porque el Señor en su momento lo va a hacer. Y si no lo hace, gloria a Dios de todos modos. Tenemos que ser conscientes de ello, que muchas de las veces no es la voluntad de Dios. Génesis 1:8 dice, y Dios llamó a la expansión cielos y la tarde y la mañana el segundo día. ¿Se fijan cómo es la tarde y la mañana? Antes era al revés. Para el calendario hebreo, primero era la tarde y luego después la mañana. Es interesante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Podemos ver la obra de sus manos. Y el rey David claramente nos está mostrando que este mundo fue creado por Dios. Solamente por verlo y contemplar la hermosura de la creación como es. Y vamos entendiendo, dice el Salmo 14, dice Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La verdad es que el hombre ha preferido creer que todo esto sucedió por un Big Bang. Y de la nada se creó algo cuando la
la ley nos muestra, ¿verdad? Que la materia no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no hay nada, ¿verdad? Que de la nada no se pueda crear. Algo que tuvo que haber sucedido para que algo se creara. Y solamente podemos ver a Dios detrás de todas estas cosas. Pablo en Romanos 1:25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Un ejemplo así bien sencillo. Yo tengo un perro. O es más, mi niña, ¿verdad? Que tiene 1 año. Y estoy ahí en la computadora y me voy al baño y cuando regreso, pues hay un texto así bien un poema que me escribieron, ¿verdad? Y pues yo veo a mi niña y, ay, ¿tú hiciste esto? No, ¿verdad? Claro que no va a suceder algo como eso. Siempre debe haber alguien, una mente inteligente para crear una cosa. Ya sea un cuadro, ya sea un carro, un reloj, una pintura preciosa, lo que sea. Siempre hay un creador detrás de todas las cosas. Una vida inteligente tiene que desarrollar esto. Los perros, los animales tienen inteligencia, pero no está como la de nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor puso su imagen en nosotros. Hay una causa por la cual Él puso la imagen en nosotros, para nosotros pensar y razonar. Y a través de todo esto, analizar las cosas. Lamentablemente el hombre decidió tomar el fruto del bien y del mal. Pero si no hubiera sucedido eso, tendríamos la presencia de Dios en todo momento, estaríamos caminando con Él en todo momento, que lo podemos seguir haciendo gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la única manera que nosotros podemos acercarnos al Padre. No hay ninguna otra manera en la cual nosotros podamos acercarnos. Ningún santo nos va a acercar a Dios, solamente Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo Jesús. Solamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos al Padre. Y damos gracias a Dios. Dice el versículo 2 del Salmo 19, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y es como les decía, tenemos esa transición entre el sol y la luna. Siempre comunicándose, siempre en una rotación perfecta. ¿Qué pasaría si la Tierra se gira 2 grados en su eje? Es un caos, por eso la perfección de la creación. Y ustedes, las personas piensan que todo esto se creó de la nada con un orden. Una explosión que todavía hasta la fecha dicen que todavía se va expandiendo el universo, que se está desarrollando. Pero la palabra de Dios y lo que vemos demuestra todo lo contrario. De un desorden no puede haber orden, sino todo lo contrario. Nosotros como seres humanos Dios nos creó y tenemos este desorden en nuestro cuerpo porque es un cuerpo corruptible. Y la ley de la termodinámica nos dice que nos vamos descomponiendo segundo, microsegundo a microsegundo, conforme vamos avanzando. Llegamos al pico de nuestra vida y nuestro cuerpo empieza en decadencia. Nos golpeamos y es más difícil que empecemos a sanar. Nos cortamos, las cicatrices son diferentes. Si se fijan, ya hay cicatrices que se ven visibles. Antes no. De pequeños nos cortábamos y no sanaba, ya no había nada, ¿verdad? Pero estamos en un cuerpo que se está decayendo día con día. Es una sincronización perfecta la cual ha hecho el Señor. Dice, y el día y la noche declaran la sabiduría. Y aún en la oscuridad podemos apreciar las maravillas de Dios. Estaba platicando el día de ayer antier con unos hermanos y decía, en mi pueblo, no me acuerdo cuál pueblo era, aquí en Sonora, decía, la oscuridad en realidad es oscuridad. Cuando la luna está cubierta no se ve nada, es oscuro completamente. Pero me ha tocado ver la luna que está saliendo y ver solamente esa creación. Es algo increíble, ver las estrellas, el resplandor de las estrellas. Gracias a Dios estamos en una ciudad que nos permite ver las estrellas y solamente dándole gloria a Dios por eso.
poder ver la luna grande, roja de vez en cuando. Es increíble. Dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. La verdad es que ahorita no escuchamos las palabras de Dios en la creación, ¿verdad? Pero aún así sabemos que esta creación se comunica entre ellas. Hay algo en la creación. Los animales se comunican entre ellos cuando el peligro viene. Viene un terremoto, hemos escuchado esas noticias, viene un terremoto y antes de que suceda el terremoto los animales empiezan a comunicarse entre ellos porque tienen algo sensible dentro de ellos que Dios puso en ellos. Para nosotros no lo podemos escuchar, pero ellos sí pueden. Empiezan a hacer cosas raras. Estábamos viendo mi esposa y yo unas noticias la otra vez de ovejas que están caminando en círculos en China. Y están en círculos, en círculos, en círculos. Y no solamente con las ovejas, sino con peces, con otras especies entre ellos. Y no tienen nada en común. Piensan que es una bacteria, piensan que es algo, pero no. Algo está sucediendo en el planeta, o algo va a suceder en el planeta. Y solamente tenemos que agarrarnos del Señor. El salmista nos está diciendo que de día y de noche el Señor se está revelando ante nosotros. Y si nosotros no podemos ver eso, la verdad es que no sé qué más podría hacerlo más que la palabra de Dios. Es la única manera. Tristemente el hombre ha rechazado todo esto en la naturaleza. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Esta palabra sabios, ya la hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Se hicieron necios. Esta palabra necios significa tontos, significa estúpidos. Es la palabra griega detrás de ella. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto? Que hicieron imágenes, ya sea de hombres, estatuas de hombres, de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Prefirieron adorar imágenes que adorar a Dios. Tristemente el hombre ha negado la existencia de Dios. Ha bloqueado completamente la existencia de Dios. ¿Por qué? Muchas de las veces porque han pasado por un problema y en su oración Dios no los ha escuchado. Pero sin darse cuenta que el medio es Jesús. El Salmo 14:1 dice necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que significa cuando el orgullo, cuando el ego, cuando yo me creo más. La Biblia ni siquiera le llama ateo, le llama necio. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. El hombre dice que vino de la nada, cuando es imposible científicamente comprobarlo. Solamente son teorías, solamente es una ideología, solamente es algo que han pensado. Y eso empezó a partir de 1900. Si se dan cuenta, 100 años a través de toda la historia, hace 100 años empezó todo esto a surgir, a crecer. Dice que el hombre evolucionó, pero no hemos visto evidencia de ningún cambio de especie. Hemos visto evidencia de adaptación al ambiente. Hemos visto evidencia de que, pues mi pico, como por ejemplo los pájaros, como Darwin dijo, el cambio de la especie, en los pájaros el pico empezó a cambiar de diferentes partes, pero solamente es el pico. No le crecieron manos, no hubo cambio de especie alguna. Por el contrario, Génesis 1:25 nos dice, hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Nunca hemos visto ese cambio de especie, ni lo vamos a ver. No hay evidencia alguna. Solamente ver a nuestro alrededor constantemente. La creación habla que existe un Dios todopoderoso. Siempre, constantemente estamos viendo esto. Versículo 4 del Salmo 19. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación comunica
de rincón a rincón las palabras de Dios. Siempre mostrando la existencia de Dios, que no somos casualidad, que no fuimos creados de la nada por la palabra de Dios. Hay un diseño bien planeado de la palabra que nos muestra. En la antigüedad se creía constantemente todo esto, pero como les decía, no fue hasta el año 1900 y en el 1800 que empezaron a atacar la palabra de Dios. Empezaron a atacarla, empezaron a tratar de destruirla. Y en el siglo XX empezó el ateísmo a crecer y a crecer y a crecer. Pero la palabra de Dios sigue mostrando su veracidad, sigue mostrando su exactitud. Y miren lo que dice aquí, dice el versículo 4, en ellos puso tabernáculo para el sol. Esta palabra tabernáculo es la palabra ogel en el hebreo, que significa que es una tienda familiar antes de construir el templo. Entonces Dios puso el sol como ese tabernáculo para nosotros. Dios ha provisto este sol para estarnos siempre alumbrando, siempre mostrándonos su grandeza, siempre dándonos el calor, siempre dándonos vida, ¿verdad? Porque el sol es vida, el agua también es vida, obviamente. Pero sin el sol no habría fotosíntesis. Dice el versículo 5, y este como esposo que sale de su tálamo. Esta palabra esposo en realidad es la palabra novio. El que está a punto de casarse, no el que anda noviando. Este es el que ya está a punto de casarse. Esta palabra nos indica que está comprometido. ¿Okay? El salmista nos muestra que es un novio alegre al encuentro de su novia. Está a punto de salir para casarse. Y la palabra tálamo es la palabra jupa, que es refugio, pabellón, es una cámara y simplemente aplica para la boda. Es algo que se preparó específicamente para la boda. Y el salmista nos muestra que este novio, el sol, está listo para salir al encuentro, ¿verdad? Todos los días, toda la mañana está saliendo listo. El sol, como sabemos, es el centro de todos los planetas. Antes se creía que la Tierra era el centro de todo. Pero después encontramos que no, ¿verdad? La ciencia nos muestra que no, que el sol y la palabra de Dios de nuevo nos muestra que el sol es el centro de todas las cosas. En lo que nosotros estamos aquí, ¿verdad? En este planeta, porque giramos en torno al sol. El salmista nos está comparando, ¿verdad? Con la salida del sol, como un recién casado que está alegre y está listo. Dice la siguiente parte del versículo, se alegra cual gigante por correr el camino. ¿Y qué pueden entender de esto? Si sabemos que el sol es el gigante y nos está diciendo que para correr el camino, ¿cuál gigante? Pues el sol, ¿verdad? El sol es el gigante. El sol es una estrella gigante que está en el centro de nuestro sistema solar. Las medidas de ella son 1.392.000 kilómetros. La distancia del sol a la Tierra es de 149.600.000 kilómetros. Esa es la distancia del sol a la Tierra. La rotación del sol es de 25 a 36 días. La temperatura es de 6.000 grados centígrados a 4.000. Esa es la temperatura más o menos del sol. Y ahora si sabemos que el sol es un gigante como Dios lo creó, desde Génesis dice que es la lumbrera mayor y la luna la lumbrera menor. Sabemos que es un gigante y sabemos que el sol tiene una órbita porque nos está diciendo que está corriendo el camino. Muchos años después de que este salmo se escribiera, empezamos a ver, ¿verdad?, que el sol no es estático, que el sol se está moviendo. Y es algo que le platicaba a mi esposa, el sol se está moviendo a través de la Vía Láctea también. Está girando a la Vía Láctea. Viaja aproximadamente 965.000 kilómetros por hora. Una órbita completa le tomaría más de 200 millones de años en terminarla. En verdad el sol es algo impresionante. Pero de nuevo la palabra de Dios nos está diciendo, se alegra cual gigante para correr su camino. Si fuera estático, no correría. La palabra de Dios es preciosa porque nos muestra todas estas cosas. Y cuando nosotros entendemos y empezamos a apreciar la palabra de Dios, que en ella hay
tanta información que solamente la ciencia puede corroborar. Damos gloria a Dios. Versículo 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida. El salmista nos muestra que el sol nace, ¿verdad?, del oriente y se pone en el occidente. Pero esto solamente sucede 2 veces al año, en los equinoccios. Entre marzo, el 20 o el 21 de marzo, o en septiembre entre el 22 y 23. Le damos gloria a Dios. Y siempre es en estas fechas. ¿Por qué no se empieza a mover el tiempo? ¿Por qué no se empieza a recorrer? No, porque hay una perfección detrás de todo esto. Es la misma duración. Siempre es la misma duración. Y damos gloria al Señor. En marzo es la parte de la noche más alta, es la noche más larga. Y vemos en septiembre que es el día más largo de todo el año. Damos gracias a Dios. Dice, y el curso hasta término de ellos. Esta palabra curso es la palabra kupa, que significa giro. Y de nuevo, el sol tiene ese giro. Y no fue hasta 1608 que Galileo Galilei descubrió que el sol estaba girando. ¿Por qué? Porque había manchas en el sol que con el telescopio que él creó, pudo ver eso. Entonces la palabra de Dios nos dice que su curso hasta el término de ellos, la verdad es que 2500 años antes de que Galileo descubriera que el sol está girando, la palabra de Dios ya nos estaba mostrando. Damos gracias a Dios. Muchísimos años antes observó esas cosas. Y luego lo mejor de todo es que nos muestra que la tierra es redonda. Dice la segunda parte, y nada hay que se esconda de su calor. Algo que es cuadrado se va a esconder del calor de la tierra. ¿Por qué? Porque la misma forma, al estar girando, va a ocultar parte del sol, le va a dar sombra, no le va a llegar uniformemente la luz. Y damos gracias a Dios. Y hay otros versículos que nos muestran que la tierra es redonda. En el libro de Job podemos encontrar eso, que la tierra es redonda, que tiene longitud, que tiene esas dimensiones. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol me hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Entonces no nos podemos ocultar de la presencia de Dios. A ninguna parte que nos vayamos. Aunque pensemos que Dios no nos está viendo, Él nos está viendo. Damos gracias a Dios por la soberanía que Él tiene, porque Él es omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Y damos gloria al Señor. Es omnisciente. Confiemos en la palabra de Dios. Es el único refugio que nos va a dar las respuestas para todas las cosas. Es más nuevo que el periódico que va a salir el día de mañana. Y damos gloria al Señor. El rey David nos mostraba este poema de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Nos dice el salmista, es un novio brillante que sale feliz de su casa, nadie se puede esconder de él. Esto nos recuerda al Señor Jesucristo. Si empezamos a ver, como les decía al principio, si vemos a Cristo revelado en todo el Antiguo Testamento, y lo podemos asociar, ¿verdad?, con Cristo. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Jesús nos está alumbrando en todo tiempo. Y nosotros tenemos que reflejar la luz. Por eso nosotros somos la luz del mundo también. Somos la sal de la tierra. Y tenemos que reflejar lo que Cristo Jesús hace en nuestras vidas en todo tiempo. Porque si nosotros alumbramos a los demás, si alusamos a los demás, dice la palabra de Dios en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces tenemos que reflejar la luz que nosotros tenemos dentro de nosotros. Porque eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Y luego complementando el versículo 6 dice, el novio que se casará con la iglesia, ese sol, ¿verdad?
que está listo para casarse. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Este es Cristo, listo para casarse con la iglesia. Y Él se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y la verdad es que con esto podríamos cerrar la palabra, ¿verdad? Y creer en la palabra de Dios. Porque Él está siempre hablando en nuestras vidas. Con la misma creación. O sea, hay personas que se enojan porque está lloviendo. Y solamente decirles, necesitamos el agua. Si te quedas sin agua, ¿qué vas a tomar? No, pues me muevo de ciudad. Te va a alcanzar. Necesitamos el agua. Necesitamos del Señor, porque Él es el creador de todas las cosas, Él es el sustentador, por eso no se descompone todo esto, porque Él está sustentando todo con el poder de su mano, dice la palabra de Dios, porque Él es el 3 veces santo, Él es el todopoderoso, Él es soberano, y con eso nosotros estaríamos pensando, ¿verdad? Que cuando vienen los problemas a nuestra vida, Él nos sustenta con el poder de su mano, que el enemigo, cuando nosotros tenemos el conocimiento que el enemigo no puede tomarnos ni se puede apoderar de nosotros porque está debajo de nuestros pies, el Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad sobre el enemigo porque Él lo venció en la cruz del Calvario, descendió al infierno y tomó las llaves y lo desnudó, dice la palabra de Dios. Y la carta que estaba escrita en contra de nosotros, Él la rompió. Y damos gloria al Señor porque ya no somos de Él, sino ahora somos de Cristo. Y cuando somos de Cristo y sabemos que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está en nosotros y el enemigo viene, lo único que puede hacer es ladrarnos aquí. Y es todo lo que puede hacer, no se puede acercar a nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él va a huir, dice, resistir y Él huirá de vosotros. Y damos gloria al Señor. Tenemos que resistir, no podemos quedarnos ahí, es que ya llegó otra vez, resistamos. El Señor nos ha dado la autoridad. Solamente si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Porque tú nos muestras, Señor, la belleza de tu creación. Y por medio de ella podemos apreciar, Señor, qué tan perfecto eres tú, Señor. Con ver, Señor, la aurora boreal, Señor, todo eso, Señor, que tú has creado para nosotros, para nuestra vista, y solamente ver la maravilla de tu creación, Señor, ver esos paisajes, ver todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor. Padre, que tu palabra siga siendo rema en nuestro corazón, que podamos nosotros seguir atesorándola, que podamos nosotros transmitirla, que podamos llevarla, Señor. Permítenos ser la luz del mundo, Señor, y la sal de la tierra que este mundo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.